amigos, empezamos un nuevo vídeo de esta segunda navegación de la temporada para deciros que lo de los puertos gratuitos en Grecia se ha terminado. Estamos en la isla de Simi, en Pedi concretamente, en un sitio que estuvimos el año pasado. Y de repente ha venido un señor esta mañana y nos ha expulsado, nos ha dicho que esto es una marina privada, aquí no se había pagado nunca en la vida, siempre había sido gratuito, igual que en Tilos, igual que en Nisiros, nunca se había pagado en esos puertos, y el año pasado en unas islas y este año en otras, la historia de los puertos gratuitos de Grecia se acabó. Los que estéis pensando en venir, podéis pensar en otros destinos, porque esto ya no es lo que era. No sabemos el precio de esta marina en concreto, ni cómo lo van a gestionar, pero la cosa es así, se acabó. Os voy a decir que no he grabado nada, he estado cambiando el ánodo de la hélice. Ya sabéis que en el último vídeo salían los buzos que estaban limpiando el casco, pero no quería que me cambiara el ánodo, quería hacerlo yo, porque los tornillos son de inox, la hélice es una Max Pro de bronce, no quería que me los apretaran y me pasaran alguno de rosca, entonces tendría que haber estrangulado al buzo allí mismo, además de que no me lo hubiera dicho, me hubiera dado cuenta al año siguiente. Entonces eso son cosas que prefiero hacerlas yo. Nosotros llevamos un equipo de buceo, ¿no? En esta ocasión no lo he usado, pero sí lo uso para cargar esta botella pequeña, que es la que uso para hacer estos pequeños trabajos, ¿no? Sé que es cara, pero esta vez me ha venido fantásticamente. Así que nada, nos vamos a ir a la bahía de aquí atrás, a Panormitis, que ya nos están esperando nuestros amigos para dejar el puerto libre. Nos han dicho que nos vayamos sin problema, no hay prisa, y que va a ser el puerto de pago. Voy a recoger todo esto y nos vamos. Hoy toca navegar a la francesa. Como sabéis, navegar a la francesa es con solo una vela, la vela de prueba, el Génova. No tenemos mucho viento, viene de aleta y podríamos llevar todas las velas, pero es muy cómodo tener solo el Génova porque tenemos que hacer varias viradas, ¿no? Varios cambios de rumbo, y con una sola vela es mucho más fácil cogerla. Además no tenemos prisa, la navegación va a ser de apenas dos horas y algo. Vamos a buena velocidad y tenemos un vientecito, una brisa, aunque estamos al sotavento. De vez en cuando pasas entre un valle, ¿no? Cuando entra una cala y tienes la isla, estás al sotavento de una isla, cada vez que el valle baja la montaña el viento se acelera y entonces tenemos rachas incluso como ahora de 18-20 nudos, que luego bajan a 10. Entonces llevar todo el trapo significa estar ahí, que te estás medio parado y de repente pegas la escorada y acelerando. El motor en marcha porque nos hemos quedado sin viento y vamos a pasar por el... Mira, fijaros que la alarma está sonando porque está por encima del 35, lo tengo que parar porque al ver está el motor en marcha. Y ahora, una vez que está el motor en marcha, que nos aseguramos que, pensando que así todo es muy fácil, y tenéis razón, lo es. Vale, enrolladita, y es que vamos a pasar por el estrecho de Trompeto. Esta es la isla de Simi, aquello es el peñón del Trompeto, que por cierto, Trompeto debe ser una palabra griega. Y vamos a pasar por el estrecho y pasaremos de una profundidad de 350 metros a entre 40 y 80, o sea que dentro de ese canal siempre hay mucha ola. Y hoy no, porque no va a haber viento, pero cuando te encuentras con 15 o 20 nudos de viento sostenido, ahí dentro de ese canal hay una ola de 2 metros, 2 metros y medio. Muy divertida. Vamos a pasar. Luego iremos dando la vuelta por detrás hasta el monasterio de Panormitis, donde ya estuvimos el año pasado, que hay un monasterio precioso, lo voy a enseñar en un momento. Ya fijaros en el oleaje cómo va cambiando, estamos en el canal, isla de Simi, isla de Trompeto, y habéis visto que casi no hay viento y aquí siempre tenemos una ola de 1 metro más o menos.
Y me está extrañando mucho que hay bastantes barcos, comparado con el año pasado que íbamos completamente solos. Este año tenemos, ahí hay 1, 2, 3, estoy viendo hasta 4 barcos. Joder, me parece impresionante. Vamos a ver lo que nos encontramos dentro de Panormitis. Es bastante posible que haya bastantes barcos. Fijaros la proa, quizás no se observa la ola, pero fijaros la proa, para que tengáis una referencia con la isla de atrás, para que veáis el oleaje dentro de este pequeño canal que no tiene apenas 200 metros. El movimiento que hay es bastante interesante para estar el mar planchado como está. Esta es la parte menos profunda del canal, entre la isla de Simi y la isla de Trompeto. Y fijaros que apenas hay viento, que tenemos 10 nudos de viento, y fijaros que aquí hay una ola, pues eso, hay una ola de 2 metros. Que además, como vamos con viento y motor en contra, pues la velocidad es de 3 nudos y medio, y fijaros, o sea, fijaros que meneo. ¿Cuál es la diferencia entre un barco particular y un barco de charter? Por ejemplo, en tramos como este, en los que, fijaros, tenemos ola cruzada de 2 metros que viene por todas partes, el barco se frena. Diferencias, yo voy a 3 nudos. ¿Por qué? Porque no quiero ningún golpe, no quiero pantocazos, no quiero que mi jarcia sufra aguantando el mástil, no quiero ningún tipo de vibración, y lo paso como se debe de pasar, lentamente y navegando las olas. Acaban de pasar 2 catamaranes, que está ahí abajo. En lo que va del estrecho me han sacado por lo menos 1 milla, pero los tenía delante como a 300 metros o así, y oía los golpes. Luego ha pasado otro velero también golpeando, no lo he filmado porque estaba a otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Esos barcos van a acabar en manos de particulares en 5, 6, 7 años, cuando para mí solo deberían servir para piezas. Van a acabar en manos de muchos de vosotros. Son barcos que llevan miles y miles y miles y miles y miles de porrazos. Es una reflexión. Claro que llegan antes, tienen prisa. Son barcos que no les importan a nadie, los que los alquilan, pues lo único que quieren es programa, una isla cada día, y necesitan hacer las millas, no les importa mucho nada. Pero no es lo mismo navegar así, que ya es incómodo, que navegar, pues eso, a golpes. No sé si os lo he enseñado alguna vez, y esto es la cartografía Garmin. Estamos navegando por encima de las rocas, como veis. Estamos pasando por el canal que da acceso a la bahía de Panormitis. Ahí al fondo está el monasterio, pero ves, nosotros estamos navegando por encima de tierra. Imaginar lo que es esto entrando por la noche. Si por casualidad tienes que entrar por aquí por la noche, esta entrada no tiene faros, y tú te guías por tu plotter Garmin. Esta actualización es la última de Garmin, es la última carta que han hecho, o sea que está perfectamente actualizada, y esto es lo que hay. Y como este hay muchos sitios en Grecia. Bueno, ya estamos de nuevo navegando en el agua. Es una alegría. Hemos hecho un vídeo, ¿no? El de Simi. Y sale Panormitis, sí. Este es el famoso, para los que os habéis incorporado al canal recientemente, no habéis visto el vídeo de Simi del año pasado. Este es el monasterio de Panormitis, que más como un monasterio se ha convertido ya en un hotel, porque se hacen retiros espirituales desde toda Grecia, viene gente a dormir en este sitio, que por lo visto tiene un milagro, pero eso ya lo explicamos en el otro vídeo, ¿no? Sí. Y viene mucha gente, hay una fecha en octubre, no me acuerdo ahora exactamente, y hay muchísimos barcos que vienen desde Rodas y de islas vecinas, y gente que viaja hasta aquí para venir a este monasterio,
es, bueno, claro, la gente ortodoxa. Ya está hecho el primer fondeo de la temporada. Navegando a Kos. Ya sabemos que en esta zona, siempre que tenemos que navegar hacia el norte, tenemos que esperar días o que no haya viento, porque no podemos esperar vientos de sur. Son extremadamente raros. Entonces tenemos que aprovechar para hacer norte cuando hay calma y obviamente ir a motor. Estoy empezando esto para deciros una cosita. Mira, volviendo al tema de lo que os comenté ayer de los charters. Fijaros ahí, ese catamarán, ¿veis? Obviamente es un catamarán de charter, ¿no? No se observará bien porque estará a tomar por saco. Voy a intentar hacer un zoom. ¿Lo veis, no? Pues fijaros, es un catamarán de 15 metros y va a una velocidad de 9 nudos. 9 nudos. Por ejemplo, nosotros vamos a 5 o 6 a 1400 revoluciones y eso es un barco de charter. Los barcos de charter que hacen motores a fondo, a todo lo que dan, porque les da igual el combustible que gastan y les da igual, solo les tiene que durar una semana. Entonces, así hacen con todos. Travesía de 43 horas, bastante insulsa. Teníamos previsión de poco viento, pero prácticamente no ha habido nada. Hemos venido la mitad del tiempo a vela y la mitad a motor. 43 millas. Es la distancia que separa Simi de Kos. Estamos llegando, estamos a 2 horas, ahí está Kos ahí delante. Turquía. Estamos a 2 horas del fondeo de Kamari. Ya estuvimos en Kos el año pasado, tenéis el vídeo por aquí arriba si lo queréis, el del catamarán, es el catamarán que lo están desarmando, es aquí en Kos. Y como he dicho antes, estamos haciendo un norte, pues mirad, ya que tenemos la suerte de poder navegar un poco sin viento de norte, esos días hay que aprovecharlos para subir, porque van a ser muy pocos. Claro, como nosotros de ceñida no navegamos, esperar todos esos días de norte, que cuando sopla norte sopla una semana, 10 días, el día que no hay norte, que hay otra cosa, hay que hacer norte. Ha sido una navegación bastante entretenida, porque la verdad íbamos poniendo motor, quitando motor. Teníamos que abrir rumbos, cerrar rumbos, sacar velas, meter velas. Pero bueno, después de 6 meses encerrados en Rodos, estamos navegando. Es para lo que venimos, es lo que nos gusta hacer. Hemos podido sacar todas las velas del Marí. Y aunque apenas tenemos 7 o 8 nudos de viento, estamos navegando a 3,5, 4. Y todo el día en la mar. Qué ganas teníamos ya, o yo al menos, de pasarme los días en la mar, navegando, mirando el horizonte, sin más preocupación que oír este sonido. El que
descanso. ¿Quién se puede cansar de esto? También quería daros la enhorabuena, habéis sido 16.000 ya los que le habéis dado al botón de suscribirse, lo cual no me lo puedo creer, porque para ser un canal de navegación en los cuales ni enseñamos culos ni tetas, ni en las miniaturas, ni en ningún sitio, me parece algo sorprendente. Estoy sentado aquí en la popa y quiero mandar un homenaje a nuestros amigos Alberto y Lola, que tienen un blog que se llama Desde la Popa. Justamente ha sido sentarme y acordarme de ellos. Qué grandes. Menuda nochecita hemos pasado en Kamari, en la isla de Kos. Terrible. Este fondeo de Kamari, si no hay viento de norte, es un infierno, porque fijaros, está absolutamente abierto al mar. Es un fondeo que está en medio del mar. Y enseguida que no viene el viento dominante de norte, pues unos bamboleos y unos meneos impresionantes. No hemos podido dormir bien, ha sido un desastre. Pero de estas noches ya sabemos que siempre tenemos 8 o 10 a lo largo de la temporada, que no nos teníamos que haber ido ayer, pero decidimos quedarnos para descansar de la primera navegación larga que hicimos, que fue de Simi hasta aquí, hasta Kos. Hemos descansado un día y ahora nos vamos a ir a Leros. Vamos a hacer otras 40 millas desde Kos hasta Leros, donde pasaremos una semana. Viene viento fuerte de norte y vamos a pasar unos días allí tranquilos, seguramente en el puerto, si podemos, si hay sitio y si sigue siendo gratuito. Así que nada, nos despedimos de Kamari. Os recomiendo que visitéis en el blog la entrada de Kos del año pasado. Aquí en esta misma playa vimos pescar 3 peces espada con un botecito de 2 metros. Unos peces espada que se salían del barco, o sea, impresionante. Aquí hay 4 metros de agua. Increíble. Bueno, chicos, nos vamos. Los pongo aquí, ¿eh? Os voy a hacer pronto un vídeo sobre este soft que tenemos aquí. Muchos diréis que es el Navionics normal y que ya lo tenéis, pero fijaros lo que está haciendo. Le hemos puesto la ruta de Kos a Leros y estamos haciendo el weather routing, la mejor ruta para hacer según el viento que hay. Y fijaros en un asunto, a ver si lo veo. No. Y podemos cargar el grip, saber el viento en el Navionics. Decidme si os interesa este vídeo y lo vamos a hacer en un par de semanas o 3. Tengo que aprender bien cómo funciona. ¿Veis el Navionics con las flechas del viento o del grip? Esto es lo que siempre habíamos querido.
difícil, con mucha ola de través y poco viento, los bamboleos son constantes, entonces he intentado esto. Hay muy poco viento y se desventa. Pero bueno, no queda otra, vamos a aguantar así, esperaremos que el viento suba un poco. Supongo que cuando nos acerquemos a la costa vamos a empezar a encontrar brisas de tierra que nos van a ayudar un poco. Pero de momento esta configuración vamos bastante bien. Llegamos a la bahía de Leros. ¿Cómo se llama esto? Laki. Después de 10 horas de navegación, o 8, ¿cuánto? 9 horas de navegación. No había mucho viento y de popa, mucho meneo, pero para eso nos apuntamos. Y ahora estamos pensando si ir al fondeo o si ir al puerto. Vamos a ver, tenemos aquí, Javi ya ha llegado, tenemos también a Joseba estará en el puerto seguramente. Estamos atracados, no he grabado nada del atraque porque ha sido un poco caótico. Hemos tenido un poco de viento cruzado y este barco hacia atrás es absolutamente lamentable cómo funciona. Está hecho para ir para adelante. Y además nos hemos encontrado con nuestro amigo Joseba, ya lo habéis visto en algún vídeo, creo que en este va a salir, que nos ha venido a coger las amarras. Este es el puerto gratuito de Leros, uno de los pocos que quedan en el Dodecaneso todavía. Os voy a explicar una cosita, mirad cómo se hace para quitarle la tensión a la cadena. Metemos un cabo a una cornamusa y así el molinete no está tirando de la cadena todo el rato. No sé cuándo va a continuar este vídeo, porque vienen 5 o 6 días de norte fuerte y pues nos vamos a quedar aquí. Este año queremos ir a visitar Turquía, entonces estoy preparando la entrada en Turquía. Necesitamos contactar con un agente que nos dice por la eslora de los barcos cuánto cuesta. Nos dice también toda la documentación que tenemos que presentar en la marina de entrada. Queríamos entrar por Estambul directamente, pero el precio de la entrada es como 500 euros por barco, entonces hemos decidido entrar por una ciudad que se llama Cesme, que está aquí enfrente de la isla griega Chios, que vamos a visitar después de Leros. Visitaremos Turquía unos 3 meses, es el tiempo máximo para las personas físicas. El barco puede entrar y estar 5 años, pero las personas tienen que salir a los 3 meses. Podemos estar fuera 3 meses para volver a entrar a Turquía si los navegantes lo desean. Estoy también negociando los precios de la marina, porque para visitar Estambul estaremos unos cuantos días y iremos a la marina a ver si nos hacen un precio razonable. Y después de Turquía pues estoy preparando Chipre también, entonces todo lo que es logística, buscar tarifas, negociar tarifas, lo hago yo porque me encanta. Hoy vamos a seguir nuestro camino hacia Agatonisi, el vecino que está subiendo velas, un vecino español, por cierto, español con la bandera española, todavía queda algún valiente. Nos vamos a ir hasta Agatonisi. Voy a ir contando algunas cosillas por el camino. De momento vamos a levantar el fondeo y nos vamos de Leros. ¿Qué vas a hacer? Voy a levantar el ancla. Pero a lo mejor nos conviene primero soltar la popa. Ahí es trabajo, ¿no? Yo soy la que levanta el ancla. El suelo de Leros, teníamos un mazacote ahí bastante importante. Pero bueno, se ha liberado solo. Nosotros damos un poquito avance para que se quede solo. Acabamos de cruzar con nuestro amigo Mario
Justo él llega y nosotros nos vamos. Venga, a recoger defensas. Fijaros aquí en este punto donde nos encontramos, en la parte más estrecha de la entrada al Leros. ¿Veis esas líneas rojas? ¿La veis? Aquí. Estas líneas rojas eran unos antiguos, ¿qué eran? Unas cadenas. Era, dura, Unos círculos muy grandes, después una cadena, una red, sí. Lo podéis ver en el vídeo de Leros que hicimos el año pasado, lo dejo por aquí arriba. El caso es que entre estas dos puntas, entre esta y aquella, para que no entraran submarinos, aquí había una flota de barcos, y los italianos, para que no entraran los alemanes, eso cuando ya se habían peleado, para que no entraran aquí los submarinos y les bombardearan los barcos, que uno hay hundido, que le consiguieron hundir ahí, está ahí en medio, pusieron una cadena desde aquí hasta la otra parte para que no pudieran entrar los submarinos, una cadena gigantesca. Una red, sí. Cambio de planes. Cambio de planes por culpa de la meteo. Una vez que hemos salido de la parte de Leros, dejando Leros a estribor, nos encontramos que el viento, que tendría que haber 10, 12, 15 nudos, tenemos 7, 8 nudos. Entonces vamos a tardar mucho más en llegar, pero igualmente vamos a ir a vela. Habíamos pensado en ir a Patmos y cambiar de trayecto y tal, pero al final hemos vuelto a cambiar de opinión y ya navegamos a vela. Vamos a pasar un ratillo bastante interesante. Mira, mirad lo que hace el timón, ¿eh? Por fin ha entrado el viento, estamos al norte de Leros y estoy disfrutando como un niño pequeño. Tenemos 14 nudos de viento a un descuartelar, así que wow, disfrutando un montón, con todo el trapo arriba. Después hemos aprovechado para salir 2 horas a motor, porque ya sabéis, las brisas cerca de la costa son unas brisas cambiantes, pueden venir de cualquier parte, son bastante incómodas. Entonces las hemos hecho a motor y ahora que estamos ya un poquito en mar abierto, pues el viento meteo que estaba en el parte pues ha llegado y vamos a hacer 5 estupendas horas a vela, esperemos. Qué maravilla. ¿A vosotros os parece que esto es una forma de navegar, como Dios manda? Marí, cuando hacemos alguna travesía, corta o larga, bueno, también le das al Netflix con bastante alegría, pero sobre todo lo que hace es preparar dónde vamos a llegar para que lo tengamos claro, qué es lo que hay que ver, qué es lo que hay que hacer. Y si no, pues está estudiando inglés. ¿Qué más? Of course, of course. Pues andamos ahí medio picadillos con Javi. No sé si lo veis ahí al fondo. Me ha llamado por radio que tiene una avería en la vela mayor. Se le ha roto un arraigo de cubierta o algo y no puede trimar la mayor. Ah, mira, mira, está alzando. Wow. Está yendo, sí.
está intentando desventarla para... Ah, que está... Adelante. Bueno, chaval, ¿qué ha pasado? Te he visto que estabas en cubierta trabajando en algo, intentando trimar un poco la vela, supongo. No, es que tengo otro problema y es que se me ha destensado el grátil del Génova y no lo puedo tensar. Parece que la driza no sé qué hostias le pasa, incluso hemos aprobado, tenía carga la del Génova, pero no puedo tensarlo, no sé qué hostia le pasa. Entonces, nada, ahí vamos. Cambio. Bueno, qué pena. Pero bueno, veo que vas bien, ¿eh? O sea, que te quiere decir que no es una cosa muy grave. Puedes seguir navegando tranquilamente. Sí, claro. Vamos a ver si... Es que está muy flojo el perfil, está todo arrugado, un culo. Entonces, espero que no se rompa nada, porque luego parece que iba a soplar un poquito más. Pero bueno, cuando la vela no está bien así, ya sabes, si está medio floja, está hecha una mierda. La estoy viendo ahora y está como el culo. Pero bueno, vale. A ver si no se rompe. Hoy seguimos sin problema. Cambio. Ok. Subiendo el viento, entonces, bueno, subiendo, están entre 15 y 18 nudos, estamos navegando a 7 nudos y medio, lo cual está muy bien, pero ya se está levantando un poco la ola, ya llevamos más de una hora así. Este espacio que tenemos aquí entre las dos islas, el viento se encañona, con lo cual sube la ola, estamos teniendo ya una ola de un metro y algo. Lo voy a enseñar con la cámara, pero parecerá que está planchado, que las cámaras siempre mienten. Los youtubers no mienten nunca, pero... ¿qué es eso? Se ha caído algo. Entonces vamos a aguantar un poquito con esta ola, porque nos quedan 30 minutos para llegar al fondeo de Agatonisi. Hace no sé cuántos, unos vídeos atrás, que hicimos el vídeo del Navtex, cuando lo estábamos poniendo, sí, este está publicado, el vídeo de la antena, que os dije, esta antena no sé si va a ir muy bien aquí en puerto y tal. Os quiero enseñar el programa para que veáis cómo ha funcionado. Mirad, aquí te dan todos los avisos y esto nos está diciendo que, bueno, İzmir Radio en Turquía ha emitido un Navtex para el mar Egeo, avisando de una boya de telecomunicaciones en la posición tal. Aquí le das a cualquiera de los mensajes y se abre aquí y te dice, bueno, todos los avisos a navegantes y todo sobre la navegación que vayas a tener, todos los avisos de radio y toda la meteo y todas las cosas que puedan ir sucediendo en la zona donde estás. En la parte de atrás, tú le puedes decir que te filtre los mensajes o que te diga todos. Por ejemplo, yo si le doy a filtrar mis mensajes, me va a salir lo mismo que antes. Nos va a salir todo igual porque todavía no le tengo puesto los filtros para que me filtre, que solo quiero
los mensajes a los navegantes y los partes meteorológicos, básicamente, ¿no? Que no me salgan todos. Así que muy bien con la antena, lo hemos conseguido, funciona perfectamente, no tenemos que hacer lo del balloon y toda la historia, con lo cual, mucha suerte. Os quiero enseñar ese ferry. Es un ferry de pasajeros de alguna isla local que está por aquí. Puede medir, no sé, 40 o 50 metros. Y no tiene ice. Vale, no es de esos que van como una bala, pero bueno, ya a 20 nudos ya va. Pero no tiene ice, o sea, no están obligados a llevar el ice o lo tiene apagado, no sé. Fijaros cómo es esta entrada donde estamos entrando ahora en la isla de Gatonisi. Hay como 3 fondeos, ¿no? 1, 2 y 3. Son muy pequeños, bueno, que la isla es muy pequeña. Vemos ahí delante como un pequeño pueblo que no hay nadie fondeado, es donde está el puerto, es donde está la patrullera y hay un pequeño velero por el costado. Allí hay 2 veleros y allí no hay nadie, pero aquella es la que está más abierta, ¿no? Vamos a intentar meternos ahí al fondo. Pero vamos, en cualquier caso son calas muy pequeñas, son fondeos pequeños, normalmente es con cabos a tierra. Nosotros, como nos vamos a ir mañana por la mañana, vamos a ver si somos capaces de meternos. Otro sitio más en el que la cartografía Garmin es súper estupenda, ya nos está marcando que estamos navegando por encima de tierra. Fijaros en la cartografía Navionics, perfectamente por el centro, y la Garmin. ¿En serio Garmin no tiene dinero para hacer cartografías como Dios manda? Con lo que pagamos por los GPS. Desastre. Bueno, estamos viendo ahí que tenemos un pesquero fondeado, un pesquero medio fondeado. En el puerto hay 2, un velero y la patrullera de la policía y el sitio donde se debe meter el ferry. Y nosotros nos vamos a fondear justo a popa del pesquero, que seguramente el pesquero por la noche se va. Está haciendo el día aquí y luego por la noche no va a estar. Porque creo que aquí es donde llega el ferry. ¿Cuántos metros hay? Hay 13. O sea, fijaros lo que es esto, ¿eh? Esto es la capital de Agatonisi. 4 casitas. Se ha tensado, ¿eh? Sí. Sí. Y vamos a esperar que el pesquero este se vaya. Y este creo que es el muelle donde se pone el ferry. Y nosotros nos vamos a quedar aquí. Con 30 metros de cadena, que no son muchos. Hemos tenido una navegación en total de 5 horas. 5 horas para 35 millas. Así que nos ha salido una media bastante rápida. Este sitio no es muy allá, ¿eh? Si no hay viento vale, pero si no, no hay viento. Así que nada, hasta aquí la navegación de hoy, que hemos ido desde Leros hasta Agatonisi. Y no sé cuándo va a acabar este vídeo, pero vamos a llegar hasta Samos mañana, ¿no? Mañana pasado. Mañana pasado. Ha venido un policía griego. Desde el puerto nos ha gritado que aquí no podemos estar, que nos movamos a otro sitio allí delante, o no sabemos lo que ha dicho, porque como no nos enteramos mucho, tienen un inglés un poco raro y el nuestro también lo es. Nos ha dicho, meteros por allí dentro, no sé qué, no sé cuánto, y que viene el ferry y que os vayáis. Entonces estamos levantando el fondeo y nos vamos a otro lado. Nos hemos movido a 3 fondeos. Son las 4:30 de la tarde, hemos ido al fondeo, había gente, nos quedábamos muy cerca uno de otro y, como siempre digo, el último que llega es el primero que se va.
los demás ya de alguna manera tenían el sitio. Hemos ido a otro fondeo y había 2 barcos con cabos a tierra. Nosotros no queremos poner cabos a tierra, lo veo un poco peligroso. Además nosotros dos, la maniobra de cabos a tierra es difícil y nada, así que estamos yendo a otro fondeo, otra cala que hay a 3 millas, a ver si conseguimos que no haya nadie. Esta isla es preciosa, es estupenda, salvaje, no hay nada, no hay una construcción, no hay nada, pero los fondeos son terribles. Bueno, de hecho no hay fondeos, hay un sitio donde pasar el día, pero fondeo para noche delicado. ¿Cuántas veces hemos fondeado hoy? ¿Y esta? La cuarta. 4 veces hemos fondeado hoy. Al final hemos acabado en esta calita, para nosotros solos, estupenda, con agua turquesa. Y se acabó, ¿no? ¿Ves? Corta. Lamentablemente teníamos una previsión en esta travesía desde Agatonisi hasta Samos, al puerto de Pitagoria, donde vamos. Teníamos una previsión de oestes, con lo cual íbamos a coger el viento de través. Estamos navegando justo rumbo norte y fijaros, tenemos el viento totalmente de frente. Mirad la bandera mallorquina, cómo está tiesa. Así que no queda otra que esperarnos las 2 horitas y media que nos separan de Samos. Las previsiones vuelven a fallar, por lo menos no ha fallado en intensidad, porque cuando fallan en la intensidad, sobre todo en este mar, en el Egeo, ya sabéis que tenemos el Meltemi, que varíe de dirección, pues en esta época del año es normal porque todavía no se han establecido los nortes, el Meltemi. Y claro, las brisas de las montañas de Turquía y tal, pues hacen que los vientos, pues cuando te vas acercando a la costa, vayan variando de rumbo. Pero al menos no fallan en intensidad, porque cuando te esperas un viento de 15 o 20 nudos y te encuentras 35, íbamos de Agatonisi a Samos, a Pitagorio. Pero al final teníamos el viento de frente y hemos dicho, ¿para qué vamos a ir a Pitagorio? Vámonos a otra isla que se llama Furni. Y hemos dicho, bueno, vámonos a Furni porque tenemos 15, 18 nudos perfectos del través, íbamos como un tiro, paramos el motor, nos ponemos la vela. ¿Cuánto ha sido? ¿Media hora? Una hora. Media hora, una hora de vela. Una horita. Una hora y nos hemos quedado sin viento y hemos dicho, bueno, pues vamos a Maratocampos, abrimos un poco más el rumbo y bueno, vamos un poquito a Maratocampos y luego ya mañana pasado el otro vamos a tal. Y de repente se ha parado el viento y ahora tenemos la ola de un lado y el viento que viene del lado contrario.
Total, que no sabemos dónde vamos a acabar hoy, porque vamos para acá, para allá. El trácara. Sí. El trate hoy, podéis seguir a María en Instagram, ¿no? ¿Cómo es? ¿Dónde ponen los tracks? Los pondré en mi estatus de WhatsApp. Ah, en el estatus de WhatsApp, Pero ese, bueno, ese no sí, lo lo vais a puedo ver. poner en IG también, en Instagram. Ahora se nos ha metido esta mar brutal, con ola de 1,5 metros o así, seguida, que viene de todas partes, rompiendo, súper incómoda, vamos a motor, con muy poca... Hola. Pues hoy teníamos idea de salir a navegar, pero nos encontramos con este viento, no sé si lo veis ahí, que nos aplasta contra el pantalán. No sabemos si nos va a dar para salir. Llevamos ya 1 hora y media, 2 horas esperando y la cosa está jodida. Tenemos unos 15 o 20 nudos que nos aplastan contra el pantalón. La hélice de proa no nos da para salir, pero bueno, vamos a intentar. A ver qué tal. La salida del puerto ha sido apoteósica. Hemos golpeado los paneles, la hélice con la antena de la BLU con la farola. Ha sido un desastre. No he puesto la cámara a grabar para que seguáis pensando que sé un poco, pero no. Hoy nos hemos decidido por esta navegación. Llevamos viento un poquito más allá del través y nos hemos decidido por este tipo de navegación, por este tipo de configuración bélica. Solo con el Génova. Esto se llama a la francesa, por lo menos yo siempre lo he oído decir a la francesa. Vamos con el Génova solo, ni siquiera hemos puesto la mesana y bueno, así mismo vamos a 6 nudos, con lo cual está bastante bien. Vamos a ver cómo va la navegación y sobre todo los fondeos de Furni. Es un sitio donde no hemos estado nunca y parece ser que los 3 fondeos que hemos elegido como 3 fondeos principales no están bien. Va a ser con cabos a tierra, va a ser bastante complicado. Pero bueno, lo veremos dentro de 4 horas cuando lleguemos.
Siempre las aproximaciones a un sitio nuevo son estresantes para un capitán. Y eso nos está pasando constantemente, ¿no? Tú te haces una idea en la carta, te haces una idea con el Google Maps o con lo que tengas, pero al final llega la hora de que llegas al sitio y las distancias no son como pensabas, los fondos no son los que dice la carta. Vale, vamos con 40. ¡Ven para atrás! Bueno, con este último vídeo, este último fondeo, se acabó el vídeo de la segunda navegación. Estamos en Furni, el siguiente que veréis será el Icaria, donde vamos a ir después de aquí cuando el viento lo permita. ¡Chao!